Gente, hola a todos. Bueno, acá estamos en el video, ya no me acuerdo, número 29 si no me equivoco. Y se trata sobre la fe. Algo que para muchos creemos que entendemos y, como digo siempre, nunca entendemos las cosas, ¿no?, como deberíamos entenderlas. Ahora vemos en parte profetizamos, en parte conocemos, ¿no? Pero creemos que es un tema que por ahí lo sabemos, ¿no? Y la fe, escuché hasta decir que era un aliento, la fe, un aliento, ¿no? Y hablando, o cuando dicen, el Señor encontrará fe, ¿no?, en la tierra, ¿no? Y hablando recién con mi señora decíamos que es verdad, hay poca fe, y uno entiende a qué se refiere el Señor cuando dice eso, ¿no? Hay poca fe, sí, la verdad que sí, hay muy poca fe. Y se debe estar cumpliendo, tal vez, el número de estrellas que Dios le prometió a Abraham, de su simiente, ¿eh? Hay un número, no las pudo contar Abraham, eran muchas, y son muchos creyentes, ¿eh? La arena del mar, esto ya en otro video lo he comentado, la arena del mar, ¿no? Abraham se lo llama el padre de los creyentes, de los judíos y de los gentiles. Cuando dice, si mi pueblo fuere como la arena del mar, hay un versículo en Génesis que habla de las dos administraciones, por decirlo así, ¿no? Eso es administración, la de la ley y la de la gracia, ¿no? Y también habla de tus hijos, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo si las puedes contar. Y no, nadie puede contar las estrellas del cielo. Y Abraham era astrónomo. Acuérdense que el padre, a causa de una luminaria, se tuvo que mudar de la tierra de los asirios y los caldeos. Se tuvo que ir porque tenía una disputa astral, por una disputa en referencia con adoración al sol. Todavía hay gente que adora al sol. En nuestra bandera, de hecho, está el sol como una especie de adoración. No estoy criticando a mi país, yo amo a mi país, ya lo dije en otro video también. Pero me pareció bien compartir esto, porque hay muchos creyentes charlando con uno, con otro, y hablan sobre la fe, ¿no?, como algo por ahí que no se entiende. Es uno de los temas que tenía en carpeta a compartir. Así que bueno, vamos a ver algunas cositas en la palabra. Cada uno indague después por su cuenta, es una palabra que aparece muchísimo en la Biblia. Vamos a ver una definición primero de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué dice la palabra? Y esto la conocemos muchos creyentes. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está bien, suena casi como un diccionario, ¿no?, una definición de fe, pero lo dice Dios en su palabra. Está bien. Pero no es solamente eso, es varias cosas fe. De aquí el título, ¿cuántos tipos de fe hay en la Biblia? Hay que ver siempre el contexto de qué está hablando. Primero, sentido común. El que nos da la fe es Dios. Se habla de fe como un don de Dios. Por ejemplo, Efesios 2:8, no vamos a ir, lo vimos muchas veces. Efesios 2:8 dice, y esto no de vosotros, hablando de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, como también da el entendimiento Dios, como dice Lucas 24:45, el Señor resucitado habla con ellos, ¿no?, se les aparece, les da unos mandamientos nuevos, de algunas cosas que van a pasar, y les dice, y les abrió la mente para que entendieran. Proverbios 2 habla también, Proverbios 2:6, dice, la fe, el entendimiento, la sabiduría, la da Dios. La fe la da Dios. El que no tiene la fe, no quiere decir que alguien no la tenga hoy, no la pueda tener más adelante. Otro tema que estaba pensando que tengo que compartir, está como de moda, están todos hablando del arrebato y cómo va a ser y cuándo y ahora, ya se viene. Están edificando el templo, están edificando el templo y se van a juntar las religiones, eso está en Apocalipsis, yo me acuerdo si 4 o 5, se van a juntar las grandes religiones, ¿no? Son cosas que van y vamos a compartirlo eso. Y sí, estamos en la víspera de una nueva administración. Cualquier creyente que tiene, no sé, calculo que 2 meses de creyente se da cuenta de que estamos en víspera de una nueva administración. Y hay algunos que en esa administración del Apocalipsis, que va a ser terrible,
El día de la ira lo van a llamar muchos también, se llama la palabra, ¿no? El día de la ira y de venganza del Dios nuestro. Muchos se van a quedar porque no creyeron, pero algunos por misericordia de Dios, gracia sobre gracia, van a creer en ese momento y se van a acordar de las cosas que les hablamos. No va a haber seguramente internet, se van a prohibir estas cosas, no va a haber Biblias, se van a tener que acordar de la ley, de las cosas de Dios, lo que le hablamos, por medio de lo que le haya quedado en su disco rígido del cerebro, ¿no? Porque no va a haber Biblia y van a ser castigados. De hecho, en algunos lugares en el mundo hoy está pasando eso. Noruega, uno de los grandes los países del primer mundo, le prohibieron ya 2 o 3 pastores de los más importantes que prohibieran seguir hablando la palabra. Empieza la persecución, siempre la hubo, pero ahora empieza a ser ya medio como de moda. Y en ese momento va a ser rampante la persecución. Te van a poner una marca de la bestia, si no, no vas a poder ni comprar ni vender. Si te vas a quedar, si sos creyente, vas a ser arrebatado. Son 2 eventos, el arrebato y otro va a ser el evento, va a ser la segunda venida de Cristo. Y son distintos. Muchos dicen que Cristo iba a venir a la tierra, que esto lo comenté en otro video. No, Cristo no viene a la tierra. Varones Galileos, Hechos 1. ¿Qué hacéis mirando al cielo así? Así como se fue el Señor, así va a venir. Y dice en varios lados que vamos a ser rescatados en las nubes. Entonces no va a venir a la tierra. Vamos a ser rescatados junto con los que murieron en Cristo, resucitados, nosotros transformados y llevados a las nubes con el Señor en gloria. No sé si habla de estas nubes, estas cositas que vemos acá. Me parece que habla de la expansión esa que hizo Dios cuando se armó el caos, cuando el diablo armó el caos en el mundo. Pero bueno, muchos van a creer, algunos van a creer en ese momento, porque va a haber otros santos. Si bien es una administración que no nos corresponde a nosotros y no vamos a estar, pero se ven muchas profecías cumplidas desde la época de Daniel y bueno, desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero avancemos con esto. El entendimiento lo da Dios. La fe también la da Dios. Aparece como ya vimos, un don de Dios. Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es que alguien tenga fe, sino es una obra, no una fe. Yo tengo la fe y me la apropio como si fuera mía, sino y si eso era en el antiguo pacto, que aparece una vez sola, en Habacuc, en el profeta Habacuc aparece una vez sola la palabra fe. En la Reina Valera aparece, creo que en Isaías una vez y otra vez en Números, pero no dice fe, se refiere a otra cosa. Y hablando una dice, doy fe, no de tal cosa, no habla de la fe como esto que leímos, ¿no? Como certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Habacuc es referencia a Romanos 1:17, que hoy lo vamos a ver, y en Hebreos también, Hebreos, no recuerdo si 12:38 o 11:38, que es la fe, ¿cómo es que dice? Tenía anotado por ahí. El justo vivirá por fe. Hebreos 10:38 y Romanos 1:17. El justo vivirá por fe. Lo relaciona con Abraham también. ¿Quién hizo la fe? ¿Quién la hizo la fe? Vamos a ver esto. Hebreos 12. Acá nomás. Es una buena definición, es así, la hizo Dios, claro. La certeza de lo que se espera, algo que se está esperando. Convicción de lo que no se ve. ¿Tá? Eso que no se ve también tiene que ver con esto de acá. ¿Quién hizo la fe? Alguno dirá, Dios. Mi Biblia no dice acá, y la suya tampoco. Sino que dice 12:2. Puesto los ojos en Jesús, puestos los 2 ojos, no uno en Jesús y el otro en el mundo, puestos los 2 ojos, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esto lo vimos en el video anterior. Por esto hay muchos enfermos entre vosotros. Repito, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, los ojos, el autor y consumador. La fe, la palabra griega fe es pistis. Muchos cristianos sabemos esto, pistis. Por eso el contrario es oligopistos, que es faltos de fe, o cuando dice el Señor, hombre de poca fe, oligopistos, hombres de poca fe, falto de fe. Acá hay 2 cosas. La fe es un verbo, es una acción. Como dice en Jacobo, la fe sin obras es muerta.
Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Hay toda una acción con esto. El autor de la fe es invisible, no sabemos cuándo lo hizo. Sabemos que lo dice la palabra que la hizo el Señor Jesús. Es el autor de la fe. Ahora, el cuándo la hizo, el cómo, no entendemos un montón de cosas. Es invisible. Pero lo que sí es visible es la consumación de esa fe. Eso sí es visible. La consumación de la fe. La fe sin obras es muerta. Cuando una persona se da cuenta que Dios le da la fe por creer en Jesucristo, esto lo digo en casi todos los videos, se cree, se obtiene esa fe por creer en Cristo. Solo Dios lo sabía. Esa persona tiene actitudes creyentes, empieza a cambiar. Vamos a ver otra cosa después, si se pierde o no la fe. Se puede perder, sí y no. Vamos a ver ahora un poco esto. De una manera sí, de otra manera no. No es la salvación que se pierde. Fe, creencia, es un verbo, es una acción. No es una fe dormida, es una fe muerta la fe que está dormida. Gálatas 5:23. Está una fe del Antiguo Testamento y una fe del Nuevo Testamento. Esto también lo vamos a ver ahora. Pero primero quiero ver acá. Gálatas 3:23, perdón, creo que dije 5. Gálatas 3:23. Pero antes que viniera la fe, sí, acabo de decir, el Antiguo Testamento aparece una vez sola la palabra fe. Antes no había fe, sí que había fe. Cuando habla de creencia, creer, los que creen, está hablando de la fe también. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta que la fe, que iba a ser revelada, hasta la fe que iba a ser revelada. Antes la ley, la fe, esta fe, acá se habla de la fe de Cristo. En muchos lados, no vamos ahí porque está en muchos lados eso también. Es la fe en Cristo, que es la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe en Cristo, nosotros no lo vemos, bienaventurados los que vean, los que crean sin ver, ahí está también la fe, los que crean sin ver. Y antes que viniera la fe, en el Antiguo Testamento estaba la fe también. Pero en el Antiguo Testamento los hebreos del antiguo pacto, no testamento, perdón, el viejo pacto, no antiguo, sino el viejo pacto, ya pasó, caducó el viejo pacto. La ley y los profetas eran hasta Juan, dice el Evangelio. Caducó el Antiguo Testamento. Y ellos, la ley, la fe de Cristo, nos salvamos por la fe de Cristo. ¿Qué fe de Cristo? ¿Qué es eso? El contexto está hablando de la fe de Cristo. La fe de Cristo es la fe que Él tuvo. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estaba convencido, sin verlo, puesto los ojos más allá de la cruz. Por eso nunca lo hubiera crucificado los demonios, el diablo, si hubiera sabido lo que iba a pasar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fue consumada la fe, esta creencia que Él tuvo, y por su fe, nosotros somos salvos. Por su convicción personal de que Dios iba a hacer las cosas de una manera. Y puesto los ojos delante de Él. Somos salvos por la fe de Jesús, dice. Muchos lados. En los evangelios, o sea, esto de Gálatas 3:23 está hablando también de Efesios 2:8, cuando dice es un don de Dios. Vamos a verlo de vuelta, a ver si no se pierde el sentido. Efesios 3:23. Pero antes que viniera la fe, antes no estaba la fe, sí, pero distinta. Ahora vamos a ver un poquito. Estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. La fe fue revelada por medio de Cristo. Está hablando de Cristo. El contexto habla de Cristo. Nos hablamos por la fe de Cristo, por su fe. Nadie se salva, nadie decide nacer. Nadie decide tampoco renacer. Dice en Evangelio de Juan 1:13 que no somos hechos de carne ni sangres, sino por voluntad de Dios. Somos vamos a leerlo, ahora porque es hermoso. Lo leí varias veces, vamos a leerlo una vez más. Hay tiempo. Estoy tocando los versículos rápido, pero para no que sea tan largo esto, pero hay muchas cosas para tocar acá. El Evangelio de Juan 1:13 dice, los cuales, vamos a leer el 12, pero a todos los que lo recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Exactamente cómo es esto,
Navegamos en el mismo mar de dudas. No sé cómo Dios lo hizo esto. Yo no sé cómo es esto. ¿No? Para Dios no hay tiempo. De hecho, el tiempo empezó en Génesis 1, creo que 1:5, cuando dice, y fue el día 1, y termina en Apocalipsis 10:6, y el tiempo no fue más. No sé de qué manera va a correr el tiempo. Por algo en Génesis ahí mismo sigue hablando después y dice, estableció sus tiempos, distinto que el tiempo cronológico. Pero ¿cómo hizo esto Dios? No lo sé, pero es por medio de la fe de Cristo, por creer que Él hizo eso por mí y por cada uno que quiera creerlo, que tenga el don de la fe, digámoslo bien, no que quiera. Si es que tiene el don de la fe es porque quiere, ¿no? Tiene sentido también. Vamos a seguir. En los evangelios se exalta como una virtud personal. Jesús reclama, condiciona. Cuando dice, por ejemplo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿no? Reclama la fe y la condiciona, la pone con un condicionamiento. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, ¿no? Y se trasladaría al mar. Cuestiona, dice, ¿por qué no creen mis palabras cuando digo, cuando hablo? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no creen? La cuestiona la fe. También exhorta, hombres de poca fe. Dice, ustedes son hombres, eso que dijimos recién, oligopistos, hombres de poca fe, exhorta a tener fe. Esto también se puede tomar hoy para nosotros, la fe como esfuerzo personal de dedicar a la vida a las cosas de Dios. La vida, si somos renacidos y tenemos la fe, queremos dedicar la vida a las cosas de Dios, porque nos conviene, porque Dios nos ama, porque vamos entendiendo de su amor. Se hacen las cosas por entendimiento. Cuando uno tiene la fe, por eso decía que es una acción la fe. Lo dice Dios, Jacobo, la fe sin obras es muerta. Eso que escuchan cuando hablan en la congregación grande, ¿no? Y gritan, y lo he visto yo y siempre me cayó mal. Y lo entendí después leyendo la palabra cuando hablaba de separar la paja del trigo. Va a llegar un momento, eso en Apocalipsis, creo que 19 habla, ¿no? Separar la paja del trigo. Hay mucha cizaña mezclada entre el trigo. Hay mucha cizaña mezclada entre el trigo. Eso que empezamos a hablar hoy al principio, tal vez no se escuchen tanto las cosas de Dios, ¿no? Porque se está cumpliendo el número de las estrellas que Abraham no pudo contar. Tal vez se esté cumpliendo el número. Tal vez se esté cumpliendo. Había un número de estrellas y las hay todavía. Si las puedes contar, le dice Dios a Abraham. No podía contarlas, pero que hay un número, sí hay un número de estrellas. Y se va a cumplir en un momento. Hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, dice la palabra. La plenitud. Se ve que faltan algunos todavía. Algunas mujeres que van a tener hijos creyentes. Ya los niños son salvos también, Los niños ya de por sí son salvos. Por ser chicos son salvos. De ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si en algún video lo comenté, creo que sí. Suena medio bravo esto, pero si usted se le murió un chico chiquito, y no sé si, tendría que hablar un poco del tema ese también del aborto, y no sé si también estando ya en el vientre una vez que fue gestado, creo que también, esos chicos tienen vida eterna. Dice, cuando los apóstoles querían sacar a los chicos para que no molestaran al Señor, le dice, ¿qué hacen? Déjenlos. Ustedes sean como los niños, dice, los niños son puros y de ellos es el reino de los cielos. Ahí yo personalmente entendí cuando Dios mandaba a matar aún los niños de pecho en el antiguo pacto, ¿no? El viejo pacto, y Dios mandaba a matar a los niños, aún los de pecho, les estaba dando vida eterna. Esos chicos se hubieran hecho grandes y hubieran hecho las mismas cosas y aberraciones que hacían los padres. Como no pudieron hacerlo, de ellos es el reino de los cielos, tienen vida eterna, por no haber podido pecar. No pudo el diablo hacer que los chicos fueran malos, todo fue bueno de entrada, y no todo se pudrió. Hay días hermosos, hay cosas hermosas, existe el amor, está la palabra y un montón de cosas. Ya va a llegar un momento que va a ser mucho peor en el Apocalipsis. Pero esos chicos, si usted tuvo, no sé, algún aborto no querido, pero sí lo tuvo, o tuvo un accidente con alguno de sus hijos, bueno, su hijo tiene vida eterna. Yo lo exhortaría más bien a que no llore tanto por su hijo si usted no cree la palabra, sino más bien su hijo va a llorar por usted después, porque él tiene vida eterna y está con el Señor. Si usted no cree la palabra, usted no está con el Señor. Su hijo va a llorar por usted. Pero creo que si está escuchando este video, sí tiene vida eterna. Así que nos vamos a ver todos ahí. Y vamos a hacer uno. Sigamos.
Jesucristo reclama y condiciona si tuvieran fe como un grano de mostaza, cuestiona cuando dice ¿por qué no creen mis palabras? Exhorta, ¿no? Hombres de poca fe. También alaba, Jesucristo alababa la fe como ese patrimonio personal. Alababa a la mujer que viene pidiendo y le dice no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. La fe viene, la salvación viene de los judíos. Hablan romanos de eso. Ojo con los que hablan mal, los antisemitas. Cuidado con eso, está de moda. Siempre estuvo de moda. Y la alaba el Señor. Dice, nunca he visto tanta, ni aún en Israel he visto tanta fe, ¿no? Y andá. Se ve y se ha hecho como tú quieres. Tu hija va a ser sanada y se sanó. Era alabada la fe por el Señor. Vamos a ver ahora Romanos. Vamos a ver en Romanos una cosita antes de seguir entrando acá. Romanos. En Romanos 1, todos vamos a ser juzgados por fe. Y ya los judíos van a ser juzgados por la ley. Dice que ningún ser humano, que esto lo vimos hace poquito y lo compartimos en la congregación, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Me pregunto yo, ¿para qué la hizo Dios la ley? Para mostrarle pecado, dice, para que todos cayeran en pecado. Todos necesitamos un redentor. David entendió estas cosas cuando escribía en los Salmos. Ningún ser humano será justificado delante tuyo por las obras de la ley. ¿Para qué las hizo entonces? Si ninguno podía ser justificado. Job creyó que era justo. Y se le aparece un joven, ¿no? Y le empieza como a preparar y aparece el Señor. Y cuando termina entendiendo las cosas dice, me voy a callar la boca, yo no entendía nada. No entendía nada, Dios. Él sabía que era justo. Y como que nadie es justo delante de Dios. Nos hizo justo el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:30. Por Él fuimos justificados, redimidos, justificados y tenemos paz delante de Dios. Hoy lo vamos a ver también eso. Pero nadie será justificado por las obras de la ley. Necesitábamos un redentor. La fe de alguien, del autor de la fe, de Jesús, el Salvador. Acá dice en Romanos, todos van a ser justificados, también los que estuvieron bajo la ley, no por las obras de la ley, sino por la fe. Vamos a ver acá. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Acá está la fe. Al judío primeramente, y también al griego, al gentil. 17. Porque en él, en el Evangelio está hablando, es revelada una justicia de Dios de fe a fe. Acá hay dos cosas. En él, en el Evangelio, es revelada una justicia de Dios. Cuando dice en 10, 17, vamos a verlo, después ahora seguimos. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. 10, 17, si no me equivoco. Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. La fe viene por lo que se oye a través de la palabra de Cristo. La fe en Dios viene por lo que se oye a través de la palabra. Sigamos acá. Romanos 1, 17. Porque en él, en el Evangelio, es revelada una justicia de Dios de fe a fe. Fe del viejo pacto, fe del nuevo pacto. Siempre es por fe. Como está escrito, el justo vivirá por fe. ¿Quieren ver más sobre esto? 3.30, Romanos 3.30. 29, vamos a empezar el 29. Romanos 3.29. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. 30. Puesto que Dios es uno, el cual declarará justos a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Todos van a ser juzgados por la fe, no por las obras de la ley. Quedan todos en offside con la ley del antiguo pacto, del viejo pacto. Quedan todos en offside, no se salva nadie. Están todos mal, atrasados, no adelantados. Un offside al revés. Para los que saben de fútbol. Todos van a ser juzgados por la ley. A los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por medio de la fe también. Todos. La ley era para demostrar el pecado. ¿Se dan cuenta que no pueden? Ustedes necesitan un Salvador. Muchos no se dieron cuenta. Algunos sí lo supieron, algunos se dieron cuenta y creyeron en el Señor. Y en un momento todo Israel va a reconocerlo. Verán al que traspasaron y llorarán, dicen, y todos van a ser salvos por misericordia, porque es el pueblo escogido de Dios.
Bueno, la fe, tengo dos cosas acá, ¿cuál toco primero? Se pierde, primera de Timoteo, esto lo encontré acá yo, buscándolo y viendo, y se pierde la fe. Hay muchas canciones que dicen, he perdido la fe. Primera de Timoteo 3 está hablando de los diáconos, los que cuidan en la iglesia, no los que sirven. ¿Qué es eso, servir? Primera de Timoteo 3, 8 y 9. Asimismo, los servidores, dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ávidos de ganancias deshonestas. El 9, que mantengan el misterio de la fe. Puede ser que alguien no mantenga, ¿sí? Yo he visto hermanos que cayeron, que dejaron de creer, son salvos, así como por fuego, como dicen en otro lado, así como por fuego, por pura gracia, pero perdieron todos los galardones, pero abandonaron la fe, dejaron la fe, dejaron de esa convicción en las cosas que no veían, esa certeza en lo que se esperaba, tiene que ver con esperanza por eso, que no proviene de fe, es pecado. Dejaron eso, abandonaron la fe como creencia, el tipo de fe que es creencia, pero ¿no tienen vida eterna? No, sí tienen vida eterna. Véanse el video número 3 que habla de la fe, cuando dice cómo entendemos las cosas, por fe entendemos. Y empieza a decir un montón de cosas, Hebreos 11, y sigue hablando, Hebreos 11:3, por fe entendemos. No te lo va a explicar nadie por la ciencia, es por la fe que lo entendemos. Pero la fe se puede debilitar, por eso dice acá sí, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio? Esto está estamos en 1 Timoteo 3, 8, 9, cuando dice que mantengan el misterio de la fe, y versículo 16 dice, y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Ese es el misterio que estaba oculto desde el principio, para que el cual ninguno de los príncipes de este mundo pudo entender. ¿Por qué Dios les habrá cegado el entendimiento? Porque no son dignos de entender las cosas de Dios, como nosotros sí somos, por medio de Jesucristo, dignos de poder entender las cosas. Pero humilla tu corazón delante de Él, si no, no vas a ser. Sos digno igual si sos creyente, pero no te va a dar el entendimiento. Dios le da el entendimiento, supongo que hasta donde uno prepara su corazón. Este tema ya lo comenté varias veces, y es cuando le dio el entendimiento a Daniel, cuando dispuso su corazón. Desde el día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de la presencia de tu Dios, me fue dada la orden para que viniera y te hiciera entender estas cosas. Ahí te da el entendimiento. Cuando Dios quiere, cuando el Espíritu Santo quiere, cuando el Señor quiere. Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente. Y antes habla de lo del camino de Maús, cuando le dice, cuando partió el pan con ellos, y entonces les fueron abiertos los ojos, y el Señor se desapareció. Cuerpo resucitado. ¿Se pierde fe? Se puede perder, sí Señor. ¿Se le puede agregar a la fe? Claro que sí. Podemos agregarle y sumarle a esa fe, no solamente a la fe, sino a la santidad. Yo mucho tiempo pensé que no, la santidad. Cuando dice, otra vez digo, no vamos a ir a cada versículo, pero otra vez os digo, santificaos. Que nosotros mismos nos pongamos aparte de la maldad. Te lo hago en forma práctica. Estamos en una reunión, ¿no?, con gente que no es creyente, que no son renacidos, y yo no me porto distinto, no soy creyente de puerta. Con un pie estoy con los incrédulos, pero con otro estoy con los creyentes. Soy siempre igual y hablo la palabra, no un fanático. Si voy a molestar con eso, no hablo. Cuando hay una acción mala, no me involucro, yo me santifico también. Cristo nos santificó, otra vez, 1 Corintios 1:30. Fuimos santificados. Santificado es puesto aparte. Estamos puestos, sacados de algún lugar malo y puestos aparte. Por eso dice que no pertenecemos a este mundo. ¿Verdad? No es que seamos extraterrestres. ¿Sí? Somos extraterrestres, fuera de la Tierra, ponele, si te gusta. Pero que nos santifiquemos. También se agrega la fe. Como dice en 2 de Pedro 1:5, teniendo en... No, vamos a leerlo, si no lo epifio. Agregad, dice, y termina diciendo, pero antes quería ver otra cosita. 2 de Pedro 1:5. Se le pueden agregar cosas, no solo fe, muchas cosas, pero fe también. Por tanto, teniendo por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas, ¿no?,
Llegar a ser consubstanciales con la naturaleza divina, consubstanciales, terrible. La otra dice participantes, no es participantes, sino consubstanciales, de la misma sustancia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia. Pero dice, añadiendo a vuestra fe virtud, buscando la excelencia, creer mejor, esforzando mi corazón, bendice alma mía a Dios, a Yahvé, esforzándome para hacerlo, orando, no dejando de orar, no dejando de congregarme, no dejando de leer su palabra, no dejando que otros pensamientos me invadan, apagando todos los dardos de fuego del maligno. Malos pensamientos, palabra, se echa agua, los apaga los dardos de fuego. La fe, justamente, la fe, revestidos con la fe, dice, ¿no? Vestidos con la coraza de justicia, la fe, que apaga los dardos de fuego del maligno, dice después. Filipenses, eso lo vamos a leer. Estamos hablando de si le puede agregar a la fe. Sí, señor. Filipenses 1, 25. Y persuadido de esto, sé que permaneceré, está hablando el apóstol Pablo acá, ¿no? Sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, para que progresen en la fe, que no se les duerma la fe, ¿eh? Como cuando uno lee los evangelios apócrifos, por ejemplo. Ya la palabra sola dice, algunos dicen deuterocanónimos, mentira, son apócrifos. Apócrifos, quiere decir mentirosos, imitadores, esa es la palabra, ¿no? No hay. Dios cuidó su canon desde el principio, de Génesis 2:4, cuando dice, esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra. Y el diablo lo ha hurtado de la mayoría de las traducciones eso. Esto está sacado de versiones Septuaginta, la versión Septuaginta que es 300 años después de Cristo. Y ha sacado un montón de cosas para no ver a Cristo de entrada cuando dice, en el principio Elohim Aleph Tav hizo los cielos y la tierra. Ahí estaba el Señor trabajando. Y después dice, y Aleph Tav lo sacó del huerto, el Señor lo sacó del huerto. Y Aleph Tav dijo y mandó. Tantas cosas pensamos, como no están, son tradiciones, cuidado con la tradición. Cuando dicen en los casamientos, no por tanto dejará el hombre como dijo Dios. No lo dijo Dios, ¿saben quién lo dijo? Adán, eso. Adán dijo eso, estando en comunión todavía. Lo que Adán decía era palabra de Dios, estaba en comunión. Por tanto, esta fue sacada de mi propia carne, ahora será llamada varona, porque es carne de mi carne, hueso de mis huesos. O al revés, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso será llamada varona y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Si no tenía padre ni madre, tenía un creador, que era Dios. No tenía ni padre ni madre, y estaba profetizando ya de parte de Dios. Fijémonos a quién le habla, quién habla y a quién le habla. Nos han enseñado, por ejemplo, la carta a los Gálatas, ¿no? Yo he estado mucho tiempo en el ministerio, nos enseñaban que, bueno, la carta a los romanos, que es la primera, no es la primera, número 18 está. En el nuevo pacto está número 18, la carta a los romanos. Y Gálatas decían que era porque eran unos barderos, se dice en Argentina, unos descontrolados, hacían todo mal, ¿no? Entonces los Gálatas, entonces uno la lee como, bueno, esto fue escrita para personas que estaban fuera de comunión, ¿tá? Entonces no le da importancia. Y cuando dice que nadie os venga a juzgar, que nadie os quite vuestra libertad con que fuisteis llamados, la libertad que Cristo nos dio, Gálatas 5:1, que nadie os prive de vuestra libertad con que Cristo nos hizo libres. Una cosa grandiosa, dice Gálatas. Entonces cuidado con las tradiciones que tenemos. Saquémonos esas tradiciones de la cabeza, si queremos entender la palabra, ¿no? Muchas cosas son tradiciones. Sigamos, ¿se puede perder la fe como creencia, como convicción de lo que se espera? Sí, señor. Romanos 5:1, esto lo voy a leer. La fe te trae paz. Algunos lo conocen de memoria. Yo no, por eso voy. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, ahora que somos justos por la fe de ¿quién? De Cristo. Acá está hablando de la fe de Cristo, contexto. Ahora que fuimos, habiendo sido declarados justos por la fe de Cristo, le agrego yo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí tenemos paz. Tenemos paz. No la paz del mundo. No tengo que quedar bien con todo el mundo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice en otro lado. También la fe es, no voy a cada versículo, tienen, no me acuerdo si 350 veces aparece la palabra fe, solamente como fe, también aparece como creencia, como fidelidad, como obediencia.
aparece como confianza, como esperanza. De hecho, cuando dice la definición, la certeza de lo que se espera en esperanza, viene esperanza. Obediencia, fidelidad, confianza, esperanza, convicción, porque fe también es todo esto. Como doctrina, en Judas 3, como doctrina. Esto incita a defender la fe como doctrina. Acá aparece como doctrina. Judas, hay una sola carta, Judas, y un solo capítulo, así que 3. Dice, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuvo necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue transmitida a los santos. Está hablando de la doctrina, transmitida por medio de su palabra. Acá, por el contexto, y lo está diciendo, la fe que fue dada o transmitida a los santos. El 20 dice, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Se puede edificar la fe, se edifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Se habla también de la familia de la fe. Esta es otra. Familia de la fe, Gálatas 6:10. Dice, así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Especialmente a los de la familia, es la familia de la fe. Y aparece en otro lado también esto. Tiene algo más en Gálatas, me parece. Judas, Gálatas 5:22, aparece como fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan esto de la familia de la fe cuando el Señor, su madre María y los hermanos lo van a buscar? ¿No? Se ve que estaban avergonzados, hablando, ¿no? Vení con nosotros, vamos a casa, que te hago la leche. ¿No? Y dice, mi familia, mi madre y mis hermanos, le dicen los que estaban cerca, Señor, tu familia te está buscando, tu hermana, tus hermanos, tu madre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esa es la familia de la fe. Cada uno que hace, no el que la oye nada más, el que hace la voluntad de Dios, ese forma parte de la familia de la fe. El otro no. El otro está fuera. Tanto que se fijan todos en la familia, ¿no? Familia. Hay una familia de la fe. Hay mucho para hablar sobre esto. Gálatas 5:22, como fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Algunas traducciones dicen fe, acá dice fidelidad, ¿no? Porque aparece la palabra así, fidelidad, pero también, fidelidad también es fe, lo dijimos recién. También es obediencia, fidelidad, confianza, esperanza, convicción. Es fidelidad también. Como fruto del Espíritu. ¿Qué es esto, por ejemplo? Es como dice, por ejemplo, en 1 Corintios 12:9, es uno de los dones, de las manifestaciones del don de Espíritu Santo, fe. Fe, sanidades y milagros, ¿no? Habla en lengua con interpretación, palabra de profecía, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, sanidades y milagros, dice, ¿no? Fe, ¿no? Como una de las manifestaciones de esto. Por ejemplo, cuando estaban orando, estaba Pedro preso, y estaban orando los creyentes en una de las casas, y de repente aparece, puede ser, y esto me quedo pensando, porque digo, para tener una manifestación de fe, si vamos al caso, por ejemplo, como hablaba el Señor, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían este monte, quítate y échate en el mar, y pasaría. Escucha, y a veces nosotros no lo creemos, ¿no? O nos parece, pero accionamos como si lo creyéramos. Los creyentes estaban orando a Dios, y Pedro fue liberado, y va a verlos, y de gozo no lo creían. No léalo después en Hechos. No me acuerdo de Hechos al principio. Pedro preso. Y ellos no lo creían. Y fue una manifestación de fe. Se abrió la cárcel. Hubo como un pequeño temblor, se abrió la cárcel y Pedro salió. También pasó con Pablo esto. Que Pablo lo atajó al que estaba en la puerta, decía el carcelero, y se iba a matar. No, te matas, pará. Y después creyó toda su casa, él y toda su casa. Fe como manifestación de milagro. Y a veces hablamos en lengua porque alguna necesidad, está el video de hablar en lengua. O oramos y ni nosotros mismos nos creemos. Y hay una manifestación de fe en algún lado, por algo. Ahí está escrito, para el ejemplo.
Se abrieron las cárceles y Pedro apareció. Le abrieron la puerta, ¡pum! Y cerraron la puerta. Yo imagino esa escena. Y le cerraron la puerta. De gozo no lo creían, dice. Pucha, pero estabas orando para eso, ¿no? Fe como para beneficio dentro de la iglesia. Para eso son los dones, o el don de Espíritu Santo, con sus, con sus carismas, con sus manifestaciones. Para eso, para la iglesia. Son atributos para la iglesia. Para beneficio de la iglesia. Así que bueno, hay mucho para hablar sobre esto, muchísimo, no mucho. ¿No? Yo toqué algunos versículos, alguna cosa, pero esta es para estudiarlo. Pero hay varios tipos de fe, Básicamente, la fe sí es la definición, por si quieren decirlo así, pero no se queden con eso solo. Es Hebreos 11.1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve bien. Pero no se queden con esa definición del diccionario, es muchas cosas la fe. Familia de la fe, santificándoos, ¿no? Con la fe, edificando sobre esta misma fe. Dice la fe, por ejemplo, es imposible agradar a Dios en Hebreos 11.6, ¿no? Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario el que crea en Dios, crea que le hay, dice, ¿no? Pero no solamente eso, tiene que ir acompañado de una acción de acuerdo a esa fe. Por ejemplo, en Jacobo, cuando dice, los demonios, ¿crees en Dios? Haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ojo, no es solamente creer en Dios. El diablo cree en Dios también. Es creerle a Dios y a sus promesas y a su palabra entera. Porque le vamos a poner alguna cosita, a su palabra entera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y otro lado dice, hablando de 1 Corintios 12, ¿no? Que algunos deciden ignorar las cosas de Dios. Decidís ignorar las cosas de Dios, sos ignorado. El que ignora, ignore. 1 Corintios 12 a lo último, no me acuerdo si 20 o 30. El que ignora, el que ignora, ignore, ¿no? Como el que ignora que siga ignorando. No. El que ignora es ignorado y es por Dios ignorado. ¿Ah? Ese es el aprendizaje de la palabra. El video anterior, ¿por qué hay muchos enfermos? Y si estás enfermo y sos creyente y no deberías estar enfermo ahora que viene la Pascua, el 27, el 14 de Nisan, que es el 27 de marzo. Si estás enfermo, y será por 1 Corintios 11.32 o 12.32, 11.32, que si el Señor te está enseñando, el Señor te enseña. También los apóstoles se enfermaban, Dicen peligros de ladrones, en enfermedades, dice el apóstol Pablo. Timoteo, por tus continuos dolores de estómago, tomate un vasito de vino en las comidas. Como alguien esta semana charlando con un creyente me dice que alguien había escuchado que no podían tomar vino los creyentes. Al contrario, la Santa Cena no se conmemora con vino, no con jugo de uva, ni con jugo de naranja, con vino. Una copa, la copa es. El que ignora es ignorado. Decidís ignorar los sacrificios de Cristo en la cruz, decidís ignorar esto de la fe que puedes edificarla, decidís ignorar lo que sea, las cosas de Dios. Preferís estar viendo televisión, 3, 4, 5 horas por día, viendo novelas, leyendo otra cosa, viendo películas de Netflix, e interesarte por las cosas de Dios. El que ignora es ignorado. Dios te enseña, el Señor te enseña, te disciplina. ¿Y qué si sufren alguna disciplina? Aún no habéis resistido hasta la sangre y ya están lloriqueando como bebé, no dice así, yo digo así, ¿no? Y ya están soltando. Nosotros hacemos esto y enseñamos acá, es fácil. Yo me siento en mi casa, me tomo un mate con mi señora, me siento acá y enseño la palabra y nadie nos persigue todavía, repito. Pero esos profetas de antaño, Jeremías, Dios mío, profeta Jeremías, Isaías, castigados, torturados, aserrados y nunca negaron la fe. Hay mucho para hablar de esto, dije. Y en Romanos 14:23, que después quieren ir, lo que no proviene de fe, está hablando esto de la comida. Lo que no proviene de fe es pecado. Todo tiene que venir de fe. Lo haces porque lo crees. Si vos te crees que comiendo carne estás en pecado, entonces para vos es pecado. No lo hagas. Ahora porque decimos, vemos, vuestro pecado permanece. Yo no me condeno en lo que como. Entonces, bienaventurado que no se condena en lo que come. Yo no me condeno. Como cualquier cosa. Vivo acá en el campo, caso algún bicharraco, me lo como, no tengo problema. Hay mucho también para hablar sobre este tema, pero bienaventurado el que no se condena en lo que come. Lo que no proviene de fe es pecado. Todo tiene que venir de la fe. Y no como decía Palito Ortega, yo tengo fe que todo va a cambiar. Yo también, yo sé, pero con convicción que todo va a cambiar, que todo va a estar cada vez peor. Estoy seguramente que va a estar todo cada vez peor.
¿Quiere que les mienta? Lo que dice mi Biblia es eso. Pero la luz de los justos es como la aurora, que va en aumento a medida que el día se hace claro. Proverbios 4 creo que está eso. El mundo va a ir de mal en peor, está siendo cada vez peor. Crecen los conflictos, crece la maldad. Yo ni loco dejo ir a mi nieto es muy chico, pero por ahí a mis chiquitos, si tendrían hoy, como tenían antes, 5, 6, 7 años, a comprar algo solo en la calle. Pero secuestran, le venden un riñón, cualquier cosa. No, claro que no. Está creciendo la maldad. Así que interesémonos por las cosas de Dios para no ser ignorados cuando lo necesitemos. Y lo necesitamos cada día. Bueno, gente, me estoy extendiendo. Acá me están haciendo señas que la corte. Así que nos veremos en el próximo video. Dios los bendiga. Chao. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra